Bienvenido a un ejemplo sobre cómo agregar dos fracciones con denominadores distintos. Lo más importante para recordar al sumar o restar fracciones es que debemos tener un denominador común. La razón por la que necesitamos un denominador común es que estamos sumando o restando piezas o partes del mismo tamaño. Una vez que tenemos un denominador común, para agregar dos fracciones, el denominador permanece igual. Y agregamos el numerador. Entonces, mirando por ejemplo tenemos un cuarto. Más la mitad. Observe cómo no tendríamos un denominador común y, por lo tanto, no podemos agregar la fracción en esta forma. Si encontramos el mínimo común denominador posible se llama el mínimo común denominador. ¿Cuál debería ser el mínimo común múltiplo de 4 y 2? ¿Qué debería ser el número más pequeño divisible por 4 y 2? Entonces, si reconocemos que 4 es el mínimo común múltiplo de 4 y 2, entonces necesitamos escribir ambas fracciones con el denominador 4. Entonces, mirando la fracción de la mitad, queremos una fracción equivalente con el denominador 4 y, por lo tanto, multiplicamos el numerador, denominador, por 2. Entonces, nos da la fracción equivalente con un denominador de 4. Entonces, tendríamos un cuarto. Más 2 cuartos. Y ahora tenemos un denominador común. Podemos sumar las dos fracciones. El denominador permanece igual. Y agregamos el numerador 1 más 2 es igual a 3. La suma es 3 cuartos. Veamos el modelo de esta suma. Entonces, si definimos el rectángulo es un todo. Aquí tenemos un modelo para un cuarto. Aquí tenemos un modelo para la mitad. Para combinar estas dos cantidades queremos que las piezas de la partura sean del mismo tamaño. Como el modelo de la mitad. Si cortamos una partición el rectángulo en 4 partes parciales iguales se verá así. Notado al hacer esto. Todas las piezas del mismo tamaño. Que también muestra que la mitad es equivalente a 2 cuartos, que es lo que tenemos aquí. Entonces, podemos escribir la suma de un cuarto, más 2 cuartos. Nosotros ya la suma es 3 cuartos de arriba. Al usar nuestro modelo, observe cómo si combinamos estas piezas tenemos un total de 1, 2, 3 piezas. Alcanzar piezas del tamaño de un cuarto que nos da una suma de 3 cuartos. Así es como encontramos la suma. Usando el mínimo común denominador pero haciendo esto de nuevo, usando un común denominador que no sea el mínimo común denominador. Volviendo a la suma original de un cuarto más la mitad. Si alguna vez no podemos determinar el mínimo común denominador, cualquier denominador común funcionará. Para encontrar un denominador común, siempre podemos multiplicar el número del denominador. 4 por 2 es igual a 8. Entonces, podríamos usar 8 como denominador común. Si quisiéramos usar 8 como denominador común, 4 un cuarto, tenemos que multiplicar el numerador y el denominador por 2. Para crear una fracción equivalente, con el denominador de 8. Y, para la mitad, tenemos que multiplicar por 4. Aviso, aquí tenemos 2 ochos. Más 4 ochos. Tenemos un denominador común entonces, para encontrar la suma, el denominador sigue siendo 8, y en el numerador hay 2 más 4, lo que equivale a 6. Entonces, 6 ochos es equivalente a 3 cuartos. Pero sí se simplifica porque 6 y 8 comparten factores comunes de 2. Para mostrar el factor de 2, podríamos escribir 6 es 2 por 3. Y 8 es 2 por 4. O 2 dividido por 2 se simplifica a 1. Dándonos la misma suma de 3 cuartos. Por supuesto, también podemos mostrar la simplificación de 6 octavos, dividiendo el denominador numerador por 2. Lo que da el mismo resultado de 3 cuartos. Espero que hayas encontrado esto útil.